Aquella mañana, mientras limpiaba los cristales del vestíbulo, Camila reparó en un hombre alto, vestido con un traje gris claro, parado en la recepción. Era extranjero. Eso lo notó de inmediato por la forma en que gesticulaba y por el fuerte acento cuando intentaba, en vano, hacerse entender con la recepcionista. La joven, visiblemente nerviosa, apenas podía ayudarlo. El hombre parecía francés y estaba claramente perdido. Camila respiró hondo. Sabía que aquello no era su trabajo, que incluso podría incomodar a alguien, pero el impulso fue mayor. Se limpió las manos en el trapo sujeto al cinturón y se acercó con delicadeza. En un francés impecable, le preguntó si necesitaba ayuda. El alivio en el rostro del visitante fue inmediato. Con pocas palabras resolvió la situación, explicándole cómo subir y con quién hablar. El hombre agradeció efusivamente. Al otro lado del vestíbulo, Rodrigo Asís, el nuevo CEO de la empresa, observaba la escena a lo lejos, curioso. Había llegado a la empresa hacía poco más de un mes y aún estudiaba discretamente el funcionamiento interno. Aquella empleada con uniforme, hablando francés con tanta naturalidad, le llamó la atención. Más tarde, en el ascensor, Rodrigo comentó lo ocurrido con su asistente. Quería saber quién era aquella mujer. Entonces supo que se trataba de Camila Reyes, auxiliar de limpieza, inmigrante, y que, además de francés, también hablaba otros idiomas. Rodrigo hizo un gesto pensativo, pero no dijo nada. Mientras tanto, Camila seguía su rutina, ajena a lo que estaba por venir. Al terminar su turno, anotó algunas expresiones más en su cuaderno rojo y tomó el metro lleno hasta su casa, donde vivía con su hija adolescente Clara. No imaginaba que aquel pequeño gesto de la mañana sería solo el primero de un cambio mucho mayor. 2 días después, en la misma recepción, la escena se repitió de forma aún más marcada. Era al final de la tarde cuando llegó un diplomático del Líbano acompañado de un pequeño séquito. Hubo un malentendido con la documentación y nuevamente el equipo de recepción parecía perdido. El nerviosismo crecía, con llamadas de un lado a otro, sin que nadie pudiera explicar bien la situación. Camila, que pasaba con el carrito de limpieza, captó las palabras dichas en árabe, una de las lenguas que estudiaba desde hacía años por pura pasión. Observó discretamente durante algunos instantes y, con un gesto respetuoso, se acercó. En árabe fluido, explicó al diplomático y a los guardias de seguridad lo que ocurría y les indicó cómo proceder. La situación se resolvió en minutos. En lo alto del entresuelo, Rodrigo Asís vio todo de nuevo. Ahora no era solo curiosidad, era respeto. Camila, por su parte, no tenía idea de que la estaban notando. Para ella, aquello era natural. Si podía ayudar, ayudaba. No buscaba reconocimiento, ni esperaba aplausos, solo hacía lo que consideraba correcto. Terminó su turno y volvió a casa con el uniforme, aún oliendo a productos de limpieza. Al llegar, encontró a Clara repasando ejercicios de inglés. Como siempre, después de la sencilla cena, ambas compartían la mesa. La niña con los libros de la escuela, la madre con su cuaderno rojo y los auriculares. Era un ritual silencioso que mantenían desde hacía años. Camila sabía que no podía cambiar el pasado, ni la condición que la había traído a ese país. Pero podía, todos los días, sembrar algo nuevo para el futuro, el suyo y el de su hija. La semana siguiente se preparaba un gran evento en el piso 20, una ronda de negociaciones internacionales, reuniendo representantes de varias empresas asiáticas. El ambiente era tenso. Había intérpretes contratados, material técnico, presentaciones, todo bajo la atenta mirada de Rodrigo. El director Álvaro Duarte, siempre arrogante, deambulaba por el piso como si fuera el dueño del lugar, disimulando mal su desdén cuando veía a Camila pasar con el balde o el trapo de piso. Para él, aquella mujer nunca sería más que una simple limpiadora. Sin embargo, cuando ocurrió lo inesperado,
Ni siquiera Duarte pudo ignorarlo. Durante una presentación crucial con ejecutivos japoneses, el intérprete oficial se confundió al traducir términos técnicos muy específicos. La comunicación se trabó. Se instaló una situación incómoda en la sala. Camila, que limpiaba discretamente el pasillo cercano, escuchó el problema. Conocía bien ese tipo de negociaciones. En los últimos meses había estudiado japonés justamente por interés en la cultura empresarial. Con un nudo en la garganta, pero sin dudar, entró con paso firme. Pidió permiso y, con humildad respetuosa, ofreció su ayuda. En japonés, claro, explicó los términos que estaban generando confusión. Hubo silencio. Entonces uno de los ejecutivos japoneses sonrió y asintió. La reunión retomó su ritmo. Rodrigo, que veía todo, quedó impresionado. Álvaro, por otro lado, estaba visiblemente desconcertado, sin poder ocultar su irritación. Para Camila no hubo alivio, solo un discreto gesto con la cabeza y el deseo de volver a su trabajo. Pero en ese momento, algo había cambiado. Esa misma tarde, después de que los ejecutivos dejaron el edificio, Rodrigo pidió a su asistente que llamara a Camila para una conversación informal. Ella se sorprendió. Nunca antes un alto ejecutivo la había llamado en privado. Con las manos ligeramente sudorosas y el corazón acelerado, subió al piso de la dirección. Rodrigo la recibió con una sonrisa tranquila. Preguntó sobre su interés en los idiomas, su formación y cómo había aprendido tantas lenguas por sí sola. Camila, con humildad, explicó sobre su amor por los estudios, el cuaderno rojo, las madrugadas en vela escuchando podcasts y leyendo gramáticas antiguas que encontraba en librerías de segunda mano. No había arrogancia en sus palabras, solo una pasión genuina por el conocimiento. Rodrigo escuchó atento, anotando algunas observaciones. Al final de la charla, agradeció sinceramente y dijo que ella estaba a punto de abrir muchas puertas que ni siquiera imaginaba. Camila bajó de nuevo a la planta baja, sin entender bien qué significaba todo eso, pero por primera vez salió del edificio con un pequeño brillo de esperanza. En los días siguientes, el ambiente empezó a cambiar de forma sutil. Algunos empleados que antes ignoraban su presencia, ahora la saludaban en el ascensor. Las conversaciones en el comedor incluían, de vez en cuando, un comentario sobre la chica que habla 9 idiomas. Álvaro, en cambio, parecía más rudo que nunca. El desprecio era más evidente, las miradas más cortantes. Pero Camila, centrada en su trabajo, seguía como siempre, cabeza en alto, trabajo bien hecho y el cuaderno rojo en mano. Cada página completada era un recordatorio de quién era realmente, más allá del uniforme. En casa, Clara comenzó a notar el cambio en el semblante de su madre. Ya no era solo el cansancio marcado en el rostro. Ahora, había un hilo de entusiasmo, una expectativa que ni siquiera Camila podía explicar. Una semana después, un comunicado interno sorprendió a todos. Rodrigo anunciaba oficialmente la creación de un nuevo cargo en la empresa, consultora de comunicación intercultural. En el mismo texto, el nombre de Camila Reyes aparecía como la persona designada para la función, destacando su competencia, dedicación y el impresionante dominio de diversos idiomas. La noticia corrió por los pasillos como pólvora. Muchos empleados quedaron incrédulos, algunos dudaban, otros elogiaban, pero era un hecho. Camila, que hasta entonces pasaba desapercibida con su uniforme, ahora formaría parte del equipo de comunicación con acceso a salas antes reservadas, participando en reuniones estratégicas. Al enterarse de la decisión, ella quedó atónita. Nunca había soñado con algo así. Sintió una mezcla de miedo, alegría y responsabilidad. En la primera reunión en su nuevo cargo, Camila entró con pasos contenidos, pero firmes. Vestía de manera sencilla, pero elegante.
un vestido que guardaba para ocasiones especiales. Llevaba el cuaderno rojo bajo el brazo como un amuleto. Al sentarse en la mesa de reuniones, notó algunas miradas sorprendidas, otras respetuosas. Rodrigo la presentó calurosamente, dejando claro que su nombramiento era mérito e inspiración. Durante la reunión, Camila mostró no solo conocimiento técnico, sino una visión empática y madura sobre las relaciones entre culturas, la importancia de la escucha, la paciencia y el respeto. Al salir de la sala, comenzaron a llegarle felicitaciones de todos lados, sinceras, admiradas. Incluso colegas que jamás habían notado su presencia antes, ahora se esforzaban por felicitarla. Era un comienzo. Pero para Camila, más importante que el reconocimiento era lo que eso representaba para su hija, para su historia y para tantas otras mujeres invisibles como ella. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a desempeñar un papel aún más relevante en la empresa. Además de sus funciones en comunicación intercultural, fue invitada a impartir pequeños talleres internos sobre diversidad, inclusión y respeto a las diferencias. Rodrigo insistía en que todos los departamentos participaran, sin excepción. En esas sesiones, Camila hablaba con sencillez y profundidad, compartiendo experiencias de su propia vida, mostrando cómo pequeños gestos de empatía podían cambiar el clima en el ambiente laboral. Muchos compañeros salían de las charlas conmovidos, reflexionando sobre actitudes que antes parecían triviales. Poco a poco, lo que era solo una formalidad se convirtió en un cambio cultural genuino. La empresa empezó a respirar un aire nuevo, más humano. Mientras tanto, el comportamiento de Álvaro Duarte se volvía cada vez más difícil de ignorar. Su desprecio por Camila, antes oculto, ahora desbordaba en pequeñas provocaciones, comentarios maliciosos y miradas de desprecio. Sin embargo, con la nueva política de respeto instaurada por Rodrigo, esas actitudes comenzaron a incomodar incluso a sus propios colegas. No tardaron en llegar al departamento jurídico de la empresa denuncias sobre comportamientos inapropiados del director de recursos humanos. Testimonios de empleados, algunos antiguos, otros más recientes, confirmaron el patrón discriminatorio de Álvaro, no solo contra Camila, sino también contra otras mujeres y empleados extranjeros. Rodrigo, firme en sus principios, no dudó. Ordenó la suspensión de Álvaro mientras la investigación formal seguía su curso. La noticia causó un fuerte impacto interno. Para muchos fue la confirmación de que los tiempos estaban cambiando. Suspendido, Álvaro no volvió al edificio. El ambiente, que antes era tenso para algunos empleados, principalmente los más humildes, ahora parecía más ligero. El cambio de actitud en la dirección, impulsado por el ejemplo de Camila, generaba un sentimiento de respeto mutuo que antes era raro. Se comenzaron a implantar nuevos programas internos, mentorías entre empleados de diferentes orígenes, círculos de conversación sobre inclusión e incluso pequeños grupos de estudio de idiomas inspirados en la historia de la nueva consultora. Camila participaba en todo con humildad, sin jamás ponerse por encima de nadie. Seguía llevando el cuaderno rojo, ahora un poco más gastado, pero aún lleno de anotaciones. Para ella, el aprendizaje no tenía fin. En casa, Clara observaba todo con orgullo. La madre que antes llegaba exhausta y cabizbaja del trabajo ahora volvía con brillo en los ojos y nuevas historias para contar. En una mañana soleada, la empresa organizó un gran evento para marcar oficialmente la nueva etapa de su cultura corporativa. Rodrigo pidió a Camila que fuera una de las oradoras principales. Ella dudó, se sentía incómoda con tanta atención, pero aceptó. En aquel auditorio lleno, frente a ejecutivos, empleados e invitados externos, habló con la misma sencillez que siempre la había guiado.
Contó su trayectoria, los desafíos enfrentados como inmigrante, madre soltera, mujer invisible a los ojos de muchos. Habló del valor de la dignidad, del poder de la escucha, de la fuerza de los pequeños gestos. No usó frases rebuscadas ni intentó impresionar. Solo compartió la verdad de su experiencia. Al final, aplaudida de pie, comprendió que aquello no era solo un reconocimiento para ella, sino para todas las personas que, como ella, luchaban todos los días por ser vistas y respetadas. En los días posteriores al evento, Camila comenzó a recibir mensajes de otros empleados, incluso de filiales en otros estados, contando historias similares a las suyas. Dificultades como inmigrantes, prejuicios ocultos, sueños guardados. Muchos decían sentirse inspirados por su coraje y sencillez. Ella respondía a todos con paciencia y palabras de aliento. Para Camila, eso era más grande que cualquier cargo o reconocimiento. Era la prueba de que su trayectoria podía ayudar a otros a valorarse y buscar sus propios caminos. Clara, al escuchar a su madre compartir esas historias en casa, se sentía aún más orgullosa. Sabía que el ejemplo de su madre ahora resonaba en muchos corazones. El cuaderno rojo, que antes parecía un símbolo silencioso de resistencia, se convertía en un legado vivo. Rodrigo, atento a los cambios, decidió formalizar un programa de inclusión cultural en la empresa y convocó a Camila para ayudar a diseñar el contenido. Era un proyecto ambicioso que involucraría entrenamientos para líderes, acciones de acogida para nuevos empleados extranjeros y alianzas con ONGs que apoyan a inmigrantes. Al ver su nombre en los documentos oficiales del proyecto, Camila casi no lo creía. No era solo un título, era el reconocimiento al valor de su historia y visión. Al mismo tiempo, seguía viviendo con sencillez. No cambió su forma de ser, ni se deslumbró con el nuevo estatus. En su tiempo libre, seguía estudiando, llenando nuevas páginas del cuaderno, como si supiera que aún había mucho por aprender y por compartir. Durante una de las reuniones del nuevo programa, una de las directoras sugirió, ¿por qué no invitar a Camila para representar a la empresa en un congreso internacional sobre diversidad corporativa? La idea fue bien recibida y en poco tiempo, Camila recibió la invitación oficial. Sería su primer viaje de trabajo, con todos los gastos pagados, para participar en un panel de empresas que buscaban promover culturas más inclusivas. Al principio, dudó. Nunca había imaginado hablar en público, mucho menos fuera del país. Pero Clara fue quien le dio el empujón que faltaba. Mamá, siempre me dijiste que el conocimiento no tiene fronteras. Ve y muéstrales quién eres. Con el apoyo de su hija y de Rodrigo, Camila aceptó el desafío. La semana del Congreso, mientras hacía la maleta, separó con cariño un objeto que no podía faltar, el cuaderno rojo. No era solo un conjunto de anotaciones, era parte de su historia, de su camino. El día del viaje, vestida con un conjunto sencillo y elegante, embarcó para su primera experiencia internacional. En el Congreso, frente a un público diverso y atento, habló con el mismo tono humano y verdadero que siempre usaba. Compartió su trayectoria sin adornos. El impacto fue inmediato. Al final de su presentación, fue rodeada por participantes que querían escuchar más, compartir experiencias y aprender de ella. En ese momento, Camila entendió que su historia no era solo suya, era la de muchas otras personas invisibles que, como ella, buscaban su lugar en el mundo. El regreso al trabajo estuvo marcado por una nueva ola de respeto y reconocimiento. No solo sus compañeros la veían de forma diferente, sino que líderes de otras áreas empezaron a buscar su opinión en temas de diversidad y comunicación. Rodrigo, atento, decidió ampliar aún más el rol de Camila. Además de consultora, ahora tendría una posición formal en el equipo de entrenamiento y desarrollo de la empresa. Para Camila, todo eso aún parecía un sueño. Pero aún así,
Se mantuvo fiel a su esencia. Seguía almorzando con los compañeros de limpieza, conversando con todos con la misma humildad. Lo que había cambiado era la mirada de los demás. Ahora la veían como la persona que siempre fue, y no solo por el uniforme que llevaba. En casa el impacto era aún mayor. Clara, cada vez más inspirada por su madre, comenzó a interesarse más por los estudios. Tomaba el cuaderno rojo para repasar algunas anotaciones y con orgullo decía que ella también quería aprender varios idiomas. Ambas comenzaron a estudiar juntas algunas noches, intercambiando ideas, escuchando podcasts y escribiendo nuevas palabras. Para Camila, ver a su hija reflejada en ella era el mayor de todos los reconocimientos. Sabía que no todas las barreras estaban superadas, que aún había prejuicios y desafíos en el mundo allá afuera. Pero en aquel pequeño apartamento, entre libros, cuadernos y esperanza, sentía que estaban construyendo un futuro diferente, no solo para ellas, sino para muchas otras personas que algún día también tendrían la oportunidad de ser vistas y valoradas por lo que realmente son. Con el tiempo, el programa de inclusión cultural ideado por Camila se convirtió en un referente dentro y fuera de la empresa. Otras compañías del sector empezaron a buscar a Rodrigo y a su equipo para entender cómo habían logrado transformar el ambiente corporativo de forma tan genuina. En cada presentación, Rodrigo hacía cuestión de destacar que todo había empezado con un pequeño gesto de una empleada invisible y con un cuaderno rojo lleno de sueños. Para Camila, escuchar eso aún provocaba una emoción difícil de describir. Nunca imaginó que algún día su historia se convertiría en un ejemplo para tantas otras personas. Mientras tanto, el proceso formal contra Álvaro Duarte se concluyó. Basándose en diversos testimonios y pruebas, la empresa decidió despedirlo. La noticia fue recibida con alivio y para muchos como una confirmación de que las actitudes discriminatorias ya no tendrían lugar allí. Camila, al enterarse, no celebró públicamente. No era su estilo alimentar rencores, pero en su interior sintió que un ciclo se cerraba. No se trataba de venganza, sino de justicia y respeto. Y más que nada, de abrir caminos para que otras mujeres, otros inmigrantes, otros empleados humildes pudieran recorrer trayectorias más dignas. El cambio no era solo suyo, era del ambiente, de las mentalidades, de la mirada que cada uno ahora dirigía hacia quienes antes eran invisibles. Meses después, durante una confraternización de la empresa, Rodrigo llamó a Camila al escenario para un momento especial. Le entregó, ante todos, un nuevo cuaderno rojo, con tapa firme y páginas en blanco. Fue un gesto simbólico, una invitación para que ella siguiera escribiendo nuevas historias, nuevos logros. El auditorio la ovacionó de pie. Camila, emocionada, sostuvo el presente con cariño. En su breve discurso, agradeció, pero quiso reforzar: esto no es solo sobre mí, es sobre todos los que algún día soñaron con ser vistos por lo que realmente son. Que este cuaderno inspire a muchos otros a nunca rendirse. Sus palabras tocaron a todos. Muchos compañeros se acercaron luego, algunos con lágrimas en los ojos, para decir que ella había cambiado la forma en que veían sus propias actitudes. En casa, aquella noche, Clara no quitaba los ojos del nuevo cuaderno. Le pidió a su madre que le contara de nuevo cómo había empezado todo. Camila, sentada a la mesa, abrió el antiguo cuaderno rojo y mostró las anotaciones de años atrás, palabras en francés, árabe, japonés, y pequeños poemas escritos en madrugadas solitarias. Le dijo a su hija que todo había comenzado allí, con el deseo de aprender, incluso cuando nadie creía. Clara, sonriendo, pidió: ¿puedo empezar a escribir en el cuaderno nuevo también? Camila sonrió y asintió. Para ella, eso era el mayor premio, ver su propio legado multiplicarse en la siguiente generación.
Los meses siguientes trajeron aún más reconocimiento. Camila fue invitada a dar charlas en universidades, congresos e incluso en programas de radio, pero nunca perdió la sencillez. Siempre decía que era solo una mujer común, una inmigrante, que creía en el valor del conocimiento y la dignidad. Nunca buscó fama ni cargos altos. Su mayor orgullo seguía siendo ver a su hija estudiando, llena de sueños, y saber que ahora había muchas más personas en la empresa que se sentían más respetadas y valoradas, gracias a una nueva cultura que todos ayudaban a construir. Hoy, casi 2 años después de aquel primer día en que ayudó a un extranjero perdido en la recepción, Camila sigue en su función como consultora de comunicación intercultural. El antiguo cuaderno rojo fue guardado con cariño y Clara ahora lo consulta con frecuencia. En el nuevo cuaderno, madre e hija anotan juntas nuevas palabras, ideas, reflexiones. Es un símbolo de una jornada que no terminó y que para ellas nunca terminará, porque aprender, enseñar e inspirar son semillas que se siembran todos los días. Y así, un simple gesto de empatía, hecho sin esperar nada a cambio, transformó no solo una vida, sino una empresa entera. Y mostró que, muchas veces, los cambios más profundos comienzan en los lugares y personas más improbables. Se quiser, posso ajudar também com sugestões para descrição, tags ou qualquer outra coisa relacionada.